Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en otro vivo de La Directa. Ayer hemos estado en Avícola, gracias a todos los que nos siguieron en ese vivo y a aquellos que después se quedaron con las ganas de verlo y pudieron reproducirlo. Más de 1500 reproducciones el vivo de ayer en Avícola, Montebuey. Para el día de hoy volvimos a las entrevistas. Ya hemos contado que estos vivos se van a lo noticioso y son espontáneos. También hemos contado que vamos a visitar diferentes instituciones y empresas de Montebuey para mostrarles desde adentro, como hemos hecho el día de ayer. Algunos otros que tienen que ver con el ocio, como por ejemplo la del Jamfit, que seguramente todos nuestros seguidores lo habrán visto, para compartir con nosotros un lindo rato de sonrisas y de buena energía. Y las entrevistas ya se han convertido en un clásico de estos vivos de La Directa. Recordemos que han pasado Nico Elía, Nati Drescher, Rocío Arloro. Hoy estamos con Virginia Lambertuzzi. Pero antes de contar un poquito la historia de Vicky y empezar a charlar con ella, quiero agradecer, como siempre, a las empresas que nos acompañan en estos vivos, la cooperativa Suri Agronegocios e Industrias Montecor. Gracias por confiar en nosotros. La verdad es que estamos gratamente sorprendidas por la repercusión que tiene cada uno de nuestros vivos y por las reproducciones que se hacen. Saben, aquellos que están del otro lado, que si quieren verlo en otro momento, pueden hacerlo en Facebook y en Instagram, buscando siempre FM Directa. Gracias a Kiki y gracias a Valle, que siempre están del otro lado, que son nuestras técnicas, que han preparado todo este estudio, que lo reacondicionamos cada vez que tenemos que hacer un vivo y forma parte de la recepción de los estudios de la radio. Y ahora también es el lugar de los vivos de La Directa con nuestro logo aquí atrás. Vamos a charlar con Vicky, que la verdad es una historia larga. Decíamos, ¿cómo resumimos tantos años? Veremos cómo lo hacemos, ¿no? Porque vamos a retomar desde los 6 años de Vicky, hoy tiene 35, y vamos a hablar de su alopecia. La pérdida total de su cabello, de su vello, y cómo se transitaron todos esos años, qué pasó, qué intentos hubo de recuperarlo y si esto funcionó o no. Le agradezco como a cada uno de las personas que dijeron sí para venir a compartir esto, porque a todos les digo lo mismo. La idea de abrir el corazón, de contar historias muy personales, muy íntimas, es idea de compartirla con vos que estás del otro lado para que sepas que hay en muchos caminos, muchas piedras, que hay muchos pozos y que hay mucha gente que siente que llega al final de ese pozo, pero siempre, siempre, siempre al final del pozo hay un resorte. Así que son historias de resiliencia. Vicky, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por tenerme en cuenta y darme esta oportunidad de, como dijiste, abrir mi corazón, contar mi historia y sacarle la duda a mucha gente. Bueno, eso también, porque le contaba a Vicky antes, fuera del vivo, que cuando publicamos el avance, hubo un montón de mensajes que recibí de gente que decía, siempre tuve la duda de saber de qué se trata. Vamos a hablar de alopecia, y a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera saben de qué se trata, lo vamos a ir desglosando de a poquito. ¿Cómo comienza esta historia y cuándo en tu vida, Vicky? Comienza en el año 90, yo tenía 5 años, tenía mucho pelo largo hasta abajo de la cola, y ese pelo se empezó a debilitar. Era seco, le faltaba mucha nutrición. Entonces mi mamá toma la decisión de cortármelo para que se fortalezca. No dio resultado. Al tiempo me aparecieron unas manchitas sin pelo detrás de la oreja. Ya había comenzado la primaria, faltaba poco para mis 6 años. Los dermatólogos que me llevó mi mamá, que hemos ido, le decían que era psicológico, que yo me arrancaba el pelo mientras dormía. Obviamente mi mamá no se quedó con eso. Si bien he ido a psicólogos en un principio y los psicólogos me volvían a derivar al dermatólogo, llega un momento en que me enfermo de varicela y tuve una fiebre muy alta, y cuando era tanto el pelo que yo tenía en realidad que mi mamá me había acostumbrado a lavarme la cabeza en la mesada de la cocina. Me recostaba ahí y me lavaba la cabeza ahí. Y ahí fue, en noviembre del 91, con 6 años,
Mi mamá, cuando el médico le dice que ya me podía lavar la cabeza, que me había bajado la fiebre y todo, mi mamá me acuesta en la mesada, pone el shampoo y cuando enjuaga se queda con todo el pelo en la mano. De un 100% se queda con el 90%. Ahí arrancó todo. ¿Qué pasó ahí? Porque vos me contabas que tuvieron la delicadeza o tu mamá tuvo la reacción en ese momento frente a la sorpresa de que vos no te vieras, vos no te viste lo que pasó ahí, no supiste. No, automáticamente no, pero tengo muy patente la cara de mi mamá, los ojos de sorpresa, la mirada de espanto y de dolor. Y si bien no me dejó, como vos bien dijiste, mirarme enseguida a un espejo, uno era chico, tomaba las cosas muy distintas, para mí era nada, no me afectó en ese momento. Sí, bastante después, cuando ya mi mamá toma la determinación al día siguiente, ¿no? De terminar de raparme porque eran 2 mechones que me quedaban. A raíz de eso, a los poquitos días ya perdí pestañas, perdí cejas y todo el vello del cuerpo. Fue una alopecia universal. ¿Que existe eso, digamos, clínicamente? Existe clínicamente. Cuando vos, la primera que tuve, que fueron las manchitas detrás de la oreja, se llama alopecia areata, es en partes. Cuando es generalizada en todo el cuerpo, es universal. Vicky, antes de que sigas, ¿hubo algún episodio que vos hayas vivido? Porque muchos hablan de estrés, de que podía ser algo psicológico, que después lo recibiste de un montón de médicos y seguramente lo habrás revisado. ¿Hay algo que vos puedas señalar que haya pasado en ese sentido? No, absolutamente nada. Mi vida era perfecta. Tenía los padres que siempre cualquier niño pudo haber querido tener, el hermano que cualquiera hubiese querido tener. Tenía mi familia. Estábamos bien, era una chica muy sociable. No hay algo que me haya golpeado en ese momento. Después sí. ¿Ibas al jardín todavía? Cuando arrancó todo iba al jardín, pero cuando se me termina de caer todo fue en la primaria, ya el primer grado, que fue en noviembre. Yo termino las clases en mi casa. ¿No volviste a la escuela después del episodio? Ese año no volví a la escuela. ¿Fue una decisión tuya, de tus viejos, en conjunto? Fue una decisión en conjunto, sí. Ellos me consultaron y la realidad es que ahí la vergüenza ya se había apoderado bastante de mí y quería volver al colegio preparada y quería que las maestras preparen a mis compañeros. Yo quería que, si bien sabía que las miradas iban a estar, quería sentir la seguridad que sentía en mi casa. De hecho, la tuve. Bueno, pero estamos hablando de alguien de 6 años, ¿no? Hay que encuadrarse un poco en lo que es una nena de 6 años, tiene que volver a la escuela, importa la sociabilidad. De todas maneras, siempre nosotros tenemos una charla fuera o previa más bien a la entrevista, y Vicky me contaba de la contención que recibiste de las docentes en ese tiempito previo a volver a la escuela. Previo y durante toda la primaria. Para mí la escuela Belgrano fue muy, muy, muy importante y las maestras de ese entonces. Yo sentía en la escuela mi segundo hogar, me sentía como en mi casa, me sentía contenida. Si bien los chicos recibía toda clase de burlas, yo encontraba en los adultos del colegio, pero te hablo desde la maestra hasta la portera, en todos ellos una contención que hacía que no me afecte tanto. Pero si eso pasaba fuera del colegio, ya la historia era otra. Ya nos vamos a meter porque de la alopecia vamos de la mano con el bullying, con la historia de Vicky, pero me gusta que nos situemos en el trajinar médico, porque, bueno, ahí empieza, ¿no? ¿Cuántos médicos visitaste? ¿A dónde fuiste? Por lo menos en esa primera etapa. El primer médico, que fue cuando tuve la areata, que todavía no se había caído del todo, fue a Córdoba. Y fue él el que dijo que yo me arrancaba los pelos, que era psicológico. Ahí empezamos a ir a los psicólogos. Lógicamente, después de la caída total también tuve tratamiento psicológico. Y dermatólogos, desde los 6 hasta los 8,
fue Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Río Cuarto. A mi mamá le decían, Liliana, hay un especialista, fíjate, allá íbamos. Y esos viajes nunca me pesaron demasiado, porque mi mamá siempre hacía que esas visitas a los médicos las transformara como en una mini vacación. Entonces yo lo disfrutaba bastante. Siempre las mismas, tanto de la medicina, de los médicos como de los psicólogos, hasta los 8 años. O sea, para los médicos era todo psicosomático o inmunológico, pero no había una investigación, era como que ellos se cerraban en eso y ahí quedaba. Y no, es psicosomático, llevarle al psicólogo. Y allá iba Liliana a llevarme al psicólogo. Y el psicólogo, no, psicológicamente está perfecta, no tiene nada. Ni siquiera así, habiendo pasado 2 años de haber tenido la alopecia, ni siquiera ahí estaba traumada psicológicamente yo, más allá del bullying, que eso es un paralelo, es una historia paralela. No había un efecto psicológico. En ese tiempo de escuela primaria, tenías un grupo de amigas también como contención, digo, más allá de los adultos, en el marco escolar y si se quiere social, tenés presente a amigas que te hayan acompañado, vos querías estar con tus amigas o eras de encerrarte después de la escuela. Yo divido en 3 etapas mis 29 años de alopecia, en la etapa de la primaria, la adolescencia y la adultez. En las 3 etapas tuve personas con las que yo realmente disfrutaba estar y elegía estar porque eran pilares para mí, porque yo sentía que con ellas podía ser yo y no iba a recibir una mirada ni de lástima, ni de burla, ni de risa. Entonces había una comodidad. Son 3 etapas distintas y son personas distintas. Más allá de esa contención me contabas que, el bullying, las cargadas, el ser el objetivo de las miradas, hacía que vuelvas después de la escuela, llegabas a tu casa siempre bajón. Sí, era de todos los días, a lo mejor 4 días de la semana, yo llegaba llorando a mi casa, porque honestamente, yo tengo el recuerdo de que le preguntaba a mi mamá, ¿por qué se ríen? ¿Por qué? Tomarse, hasta el día de hoy, Mari, tomarse el trabajo de ponerle un apodo a una persona que tiene una enfermedad, y no te hablo solamente de los niños, de los adultos. Y en su momento, cuando recibí la burla de un adulto, fue cuando yo, viste, te quedás mirando como diciendo, se supone que el adulto es el que a uno lo protege, lo cuida. Contá la anécdota que estabas afuera de tu casa, me parece súper descriptiva. Estaba afuera de mi casa, esto ya estaba un poquito más crecida, no era enseguida, sentada y pasa un matrimonio con un nene, agarraditos de la mano los 3, y el nene lloraba. Y la mamá le dice, si no dejas de llorar, te vas a quedar pelado como esa chica ahí. Y cuando vos escuchás eso, decís, la palabra. ¿Y qué le estás enseñando a tu hijo? En tus primeros tiempos era llanto. Después ya empezó una Vicky que se defendía. Digamos, etapa secundaria, ¿la más difícil? La peor. Fue cuando, más allá de que, médicamente yo tuve todo lo que buscamos por todos los medios. Vos sabés que fuimos a Cuba y si querés eso te lo cuento después. Pero por la parte psicológica la adolescencia fue la peor, porque el peso de las cosas es diferente. En la niñez uno es inocente. En la adolescencia ya las cosas, vos buscas la aceptación y los miedos, la vergüenza, todo se profundiza muchísimo, crece. Ya me voy a meter en otras anécdotas que son tan crudas como la que acaba de contar Vicky, pero mencionabas Cuba. ¿Cuántas veces y a qué edad fue el primer viaje? El primer viaje fue a los 8 años. A Cuba nos fuimos al Centro de Histoterapia Placentario.
con un diagnóstico de acá de Argentina. Cuba fue revelador. Me acuerdo que con una semana ya era como que un poco bastaba, pero mi mamá me dijo, no, nos vamos a quedar 15 días. Fuimos al Centro de Histoterapia Placentaria y me acuerdo del doctor Millares Cao, un señor súper agradable, me presenta un tratamiento y si bien él me dice, mira, con los estudios y el diagnóstico que ustedes me traen no es suficiente. Yo puedo hacer esto. Si querés, podemos estudiarla, analizar, hacer, pero ya requería más tiempo en Cuba y los costos no los podíamos pagar. Entonces me tuve que conformar, mi mamá se tuvo que conformar, porque en aquel momento yo hacía lo que ella decía y era necesario, con esa semana, con ese tratamiento. Con ese tratamiento yo recuperé pestañas y alguna que otra pelucita. ¿Qué tratamiento era? Eran líquidos a base de placenta humana, que era con lo que ellos se especializaban, y lámpara infrarroja durante 45 minutos, 2 a 3 veces por día, y masajes en la cabeza. Eso durante todos los días. Y lo hice durante 2 años. Claro, eso iba a preguntarte, ¿no? Lo hiciste en Cuba, te enseñaron cómo hacerlo y al regreso pudiste conseguir esos productos, seguir haciéndolo. Pude traerme y lo hacíamos estirar porque íbamos a me habían llevado a otros centros de capilares de acá Argentina, entonces era como que íbamos mezclando un día una cosa, una semana la otra y así. Y fue bueno ver un progreso, no el que esperábamos, pero estábamos limitados a un diagnóstico a lo mejor erróneo y a que ya no podíamos conseguir los productos cubanos, porque no podíamos traerlo, porque si lo podíamos traer era imposible pagarlo, así que fuimos buscando por otros lados. Pero te digo que eran líquidos, shampoo, y así estuve durante 2 años, 3 veces por día, 45 minutos. Pero ¿y cuándo empezaste a notar esos resultados? ¿A partir de qué tiempo? 1 año más o menos. 1 año, sí, de constancia absoluta. Y cuando ya no pudiste conseguir más esos líquidos y demás, ¿ahí volviste a foja cero o servía lo que conseguías acá? Servía, no era lo mismo, pero servía. No obstante, seguimos buscando, seguimos yendo a dermatólogos. Todo lo que es dermatólogo se cerraba siempre en lo mismo. Era psicosomático, así que volví al psicólogo. Hasta que después de mucho tiempo de tratamiento, porque había una psicóloga que era como que quería demostrar ella que yo psicológicamente no tenía nada, entonces en un momento hizo un informe y le dijo a mi mamá, llévatela y no me la traigas más, no tortures más a esta chica con tratamiento psicológico porque no tiene nada. Busca por otro lado. Así es que terminamos, una familia amiga de Tucumán nos dice que tenían ellos un dermatólogo muy conocido, que vayamos, allá fuimos, otra vez era la misma historia. A todo esto, centros capilares, el Hair Recovery, muchísimos, Córdoba, Rosario también, Buenos Aires. Si decían en Belleville, allá vamos, en Villa María, todo lo que es la zona. Eso en medicina, pero me imagino que habrán buscado por otros lados. Me contabas curas sanadores, curanderos, digo, uno en la desesperación va a buscar una solución. Yo sería totalmente hipócrita si te digo no. Fui a todo lo que te puedas imaginar. Y sí, curas sanadores, sí, he ido del Padre Ignacio, he ido de Amero, a Justiniano Pose,
al padre sanador de los urgentes, que falleció. Hasta ahí las experiencias eran relativamente buenas. Llegó un momento que un padre, un cura, le dijeron a mi mamá de un cura de Pilar, que también hacía misas de sanación, que fuimos. Yo ahí tenía 12 años y yo creo en Dios y tengo muchísima fe. Pero lamentablemente esta experiencia me llevó a no creer más en los curas. Yo tengo mi iglesia acá adentro. ¿Qué pasó, Vicky? Fuimos, me acuerdo que recién terminaba la misa y que estaba lleno de gente. Y mi mamá pide la reunión con el cura y entramos. En realidad él dice que entre yo sola. Y se presenta, me presento, me pregunta por qué estoy ahí, le planteo, 12 años, le planteo el por qué y este señor, mayor, unos 70, 75 años, se da la vuelta al escritorio, se sienta en una silla delante mío y me manosea. ¿Y cuál fue tu reacción en ese momento? Me paralicé por 2 segundos y le dije que no me tocara, que yo iba a gritar y automáticamente dije eso, se paró, abrió la puerta. Yo salí de ahí corriendo, abracé a mi mamá y no tuve el valor de decirle a mi mamá lo que había pasado en ese momento. Sí se lo dije ya de vuelta en el viaje, pero era tanta la vergüenza y la impotencia y la bronca que le pedí que no haga nada. Yo siempre dije que Dios se encarga. ¿Qué pasó con ese señor? No sé. Nunca más supe de él y nunca más quise saber nada. Esa vez fue la última que vos quisiste ir a visitar a estos curas sanadores, pero vos siempre decís que la fe no la perdiste. No, de hecho, hoy en día a mí me decís, Vicky, ¿salió tal tratamiento? ¿Lo probás? Sí, lo pruebo. Yo las esperanzas y la fe nunca lo voy a perder, porque mi lucha sigue siempre en pie, porque aprendí a convivir con eso y a vivir con eso, y porque aprendí a ser quien soy, a saber lo que quiero ser, y a mí la alopecia me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a crecer. De golpe, diría yo, ¿no? Vicky, ¿cuándo te planteás que, porque hasta el momento no habías usado ni pañuelos, ni turbantes, ni peluca, nada de eso? ¿Cuándo llega que vos decís, bueno, si no va por este lado, yo quiero por otro? Cuando me empezó a pegar más fuerte la sociedad, cuando empecé a buscar la aceptación, cuando empecé la secundaria, era un grupo nuevo, era una vida nueva, un ambiente totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada, a la contención que yo estaba acostumbrada a tener, y ahí fue cuando lo decidí, que me acuerdo que ni bien empecé a usar la peluca, fui muy contenta a la escuela y una profesora me volvió a presentar como una alumna nueva. Y fue la secundaria, la adolescencia fue la etapa más difícil porque no importaba que yo ahora, en ese momento, me haya comprado una peluca y esté usando una peluca. La gente se burlaba igual. Y conseguirla tampoco fue fácil, porque antes no era como ahora, que si se quiere están a disposición. Y además vos me decías que para la gente que tiene alopecia no está tan disponible. En realidad, yo siempre digo, la persona cuando te dicen pelucas para tratamientos oncológicos, son las mismas, no hay diferencia. Solamente que la alopecia, como generalmente está catalogada como una enfermedad psicosomática, psicológica o autoinmune, no recibís ayuda para eso. No es lo mismo que decir persona bajo tratamiento oncológico que persona con
algo psicosomático. Lamentablemente hacen una diferencia terrible. Las pelucas siempre fueron carísimas. Y si bien yo siempre traté de usar pelucas de pelo natural por una cuestión de que las sintéticas te dan alergia, te pican. La natural también te pica, pero es otra cosa. Yo siempre dije, mis viejos tranquilamente se podrían haber fundido comprándome pelucas porque son muy caras y no eran tan accesibles. En aquel entonces habíamos encontrado una mujer en Córdoba que las fabricaba, pero no había como ahora. Y tenías que esperar a que te las hagan ir, tomarte las medidas, que era medida, que esto, que lo otro. Hoy en el mercado hay una cantidad impresionante y de todos los cortes habidos y tipo de pelo habidos y por haber. Aquella vez no. ¿Y encontraste en esa peluca la seguridad que buscabas? No, ni cerca, al contrario. Yo cuando empecé a usar la peluca dejé todos los deportes que hacía. Dejé vóley, dejé tenis, dejé absolutamente todo, dejé de ir a la pileta. Pero no solamente de ir a la pileta y meterme a la pileta, dejé de ir al club. Me limité y te limita y me empecé a prohibir de un montón de cosas que yo amaba hacer. Por una cuestión de que no quería volver a ser esa nena pelada de la que todos se reían, pero no me estaba dando cuenta de que en realidad estaba cavando mi propia fosa, porque me estaba metiendo en un encierro que tarde o temprano no iba a poder aguantar. La peluca me llevó a sentirme a lo mejor, verme al espejo y verme un poco igual a los demás, pero no fue la solución. Vos decías que las cargadas siguieron y los episodios crueles también. Y sobre eso también hay algunas anécdotas para contar. Hay muchas anécdotas. Vos misma hacías referencia cuando hablamos a algo que vos recordaste. Y en primer lugar, ir a un lugar y tener que andar cuidándome de que nadie te tire, que nadie esto, que de hecho ha pasado en una fiesta de estudiantes en La Boca. Estaban bailando y dos chicos me sacaron la peluca y la tiraron entre medio de toda la gente. Vos tenés un recuerdo similar en Matienzo. Y eso pasó 4 o 5 veces más. ¿Qué hiciste la primera vez que pasó eso, Vicky? Lo que yo recordaba que cuando ella me traía esto de La Boca, yo me acordaba de no sé si fue un cumpleaños o algún evento en que pasó. Vos no te importó en ese momento la peluca y te fuiste, saliste corriendo. Me pareció un hecho tan cruel que lo tengo muy presente. En La Boca no te fuiste corriendo, fuiste a buscarla. Fui a buscarla, le sacudí la tierra, hoy me río, ¿no? Le sacudí la tierra y me fui. Pero después de esos sucesos, a mí me llevaba mucho tiempo volver a salir a la calle. Porque hoy lo veo diferente, pero en aquel momento yo era la que tenía vergüenza. Hoy siento que la persona que hace eso debería tener vergüenza. Pero en aquel entonces no. Como te digo, todo me pesaba muchísimo. Siempre fui una agradecida de tener las personas que tuve. ¿Quiénes te sostenían? Siempre voy a poner en mi primer lugar a mi familia toda. Cuando digo mi familia me refiero a mis viejos, a mi hermano, a mi tía, a mi prima. Fueron pilares importantísimos en mi vida y lo siguen siendo. Mi primer novio, la primera persona fuera de mi familia que me acepta y me ama como yo realmente era, porque delante de él yo no tenía necesidad de usar una peluca. Yo me sentía cómoda, me sentía libre, y era estar en mi casa estando con él. Y salía y era feliz. ¿Querés decir quién es? Porque las vueltas de la vida
Sí, te traen. Después de 20 años es mi actual pareja. Y siempre le voy a estar agradecida. Siempre. Han sido muchas las personas que a mí me han servido de pilar y a las que le debo mucho. En aquella misma época, bueno, era Fede, Karina, la mamá de Rocío, Jorgelina, fueron las 3 personas que más, fuera de, como te digo siempre, fuera de mi familia, han estado conmigo. Cuando a mí me agarra una especie de fobia social, yo soy la que se aísla de todos ellos. Y tarde me di cuenta del error que había cometido. Y tarde me di cuenta de que yo misma me había quedado sola, pero había sido una decisión mía. ¿Qué llegaste a hacer en esa fobia social, en esa depresión, en ese no darte cuenta que no estabas sola? Dejé la escuela, me aislé por completo, sentía que no encajaba en ningún lado y intenté suicidarme. Pero fue un aprendizaje, terminó siendo un aprendizaje, ¿o no? Caramba que sí fue un aprendizaje. Nunca en mi vida sentí tanto dolor por haber provocado lo que provoqué, porque fue terrible ver a mi familia y a la gente que me quieren sufriendo por un acto mío. Fue espantoso. Y ahí me di cuenta realmente del valor de la vida, y ahí fue cuando mi cabeza hizo un clic y empecé a cambiar. Empecé a ver las cosas totalmente diferentes. Si yo estaba pasando por lo que pasaba era porque lo podía soportar. Y te das cuenta que no importa, cuando la gente te marca, cuando la sociedad te marca, no importa si te pones una peluca, un pañuelo, una vincha. La gente se ríe y se va a seguir riendo. Entonces está en uno saber cómo tomar eso. Yo aprendí que no quiero ser así. Aprendí que no me puedo permitir jamás reírme de alguien, porque sé lo que duele. Aprendí que si yo miro a mis costados, miro adelante y miro atrás, tengo gente que me está sosteniendo así, para que yo no me caiga. Y soy una bendecida, realmente soy una bendecida, porque por todo lo que pasé, a todo le saco algo positivo. Todo tiene un porqué y un para qué. Un porqué y un para qué. No es la primera vez que lo escuchamos en estas entrevistas, ¿eh? El porqué y el para qué. Y la respuesta la daba Vicky también. De ese aprendizaje hay más búsquedas. Sí, nunca te detuviste porque hasta el momento ninguna respuesta ni clínica, ni de curanderismo, ni de curas sanadores las conformaba a ustedes, y no había resultado tampoco. ¿Cuándo empieza a haber algún resultado más allá de la experiencia de Cuba? Digo, ¿cuándo? Porque hoy vos tenés pelo. Bueno, ¿qué pasó? A los 12 años, al mismo tiempo que empiezo a usar la peluca, mi mamá siempre se me ponía y me agarraba la cabeza y me investigaba y me sacaba un granito y lo reventaba y sacaba una pelotita, y hasta que un día decidió que esa pelotita la llevaba a analizar. A todo esto, a los 12 años fui a un médico y fue como el golpe, porque fue el médico que me dijo que a mí no me iba a crecer más el pelo. Se fueron enojadísimas tu mamá y vos, me imagino. Mi mamá, salimos de ahí, mi mamá me dijo, no le hagas caso, que a vos el pelo te va a crecer, pero Si hay alguien que es tenaz y que podría dar una clase, digo yo, de alopecia, es Lili. Así que vos nos vas a compartir qué pasó después. Sí, realmente, mi mamá ha sido bastante tenaz y eso llevó a lo que hoy tengo. Mis resultados se los debo a mi mamá, definitivamente. ¿Pero supiste finalmente qué es? ¿O cómo lo atacaron? ¿O... A ver, ¿hay alguna respuesta? No. Cuando salimos de ese médico, mi mamá manda a analizar esto que me sacaba de la cabeza con un bioquímico, y a los 3-4 días el bioquímico la llama y le dice, Liliana, esto germinó, esto es un hongo.
Mandamos a analizar y había dado el resultado de que era el hongo Microsporum canis. ¿Con qué se trataba ese hongo? Con antimicóticos. Eran muy fuertes. Entonces mi mamá vuelve al médico que le dijo que no me iba a crecer el pelo y le dijo: yo vengo a avisarte que yo a mi hija le voy a dar este medicamento y que es en caso de que a ella le pase algo, porque como eran fuertes, sepas con qué la estoy tratando. Bueno, listo, perfecto. No se negó y dijo: está bueno que lo intentes. Y así fue. A los 2 meses yo empecé a ver un cambio increíble. Ya empezó a crecer y de ahí no se detuvo. Yo tomé antimicóticos durante 6 años. A los 18 años, de los 12 a los 18, me operan de una endometriosis. Fue una cirugía, un momento bastante complicado. Posterior a eso, tuve un tratamiento con un endocrinólogo y ahí empezó a ver más resultados todavía, después de la cirugía. En donde te diagnosticaban antibióticos para el post-quirúrgico, digamos. Exactamente, donde me diagnosticaron muchos antibióticos porque yo estuve con riesgo de infección. Y después el tratamiento hormonal, porque como había sido una cirugía de ovarios, hay un tratamiento hormonal por la endometriosis. Entonces ahí empieza a haber un cambio. Entonces, hasta con el endocrinólogo yo hablé de mi alopecia y le planteé: mira, hay posibilidades de que haya algo que active, que movilice algo en la sangre, algo hormonal que active un hongo, que... Me dice, a todo esto siempre, todos los dermatólogos le daban corticoides a mi mamá. Mi mamá jamás me las dio. Mi mamá agarraba y se metía la receta del bolsillo. Y gracias a Dios. Hasta que llegó el momento en que este endocrinólogo me dice: ¿querés que probemos con corticoides? Me dice: te vas a hinchar mucho, vas a subir de peso, pero yo creo, si no me equivoco, que el resultado va a ser bueno. Y era lo único que me faltaba probar. Así que sí, bueno, probemos. Van a ser altas dosis, va a ser un tratamiento de 6 meses. En 6 meses tu cuerpo va a ver un cambio muy grande, no quiero que te pongas mal por eso, Y empecé con los corticoides. Y Nada. bajé 6 kilos, no los aumenté, pero en mi cabeza parecían 2 fútbol juntos. Estaba totalmente hinchada la cara, la cabeza. Y en lo que respectaba a la alopecia, al contrario, no había ningún tipo de cambio. Entonces el médico fue cuando me dijo: tenés razón, no hubo cambios y estaba equivocado, no sé más por dónde seguir. ¿Por qué no más de antimicóticos si eso había funcionado? Era como que mi cuerpo ya se había acostumbrado y no había que hacer una pausa importante, porque después de 6 años de tomarlo y aplicaciones también locales, ¿no? Claro. Era como que no tenía más sentido seguir intoxicando mi cuerpo, mi organismo, con un medicamento que no me estaba dando un resultado. Hagamos una pausa y vemos qué pasa. Después, como te dije, después de la cirugía y del tratamiento hormonal, el pelo empezó a crecer bastante, mucho. Y después de 1 año más o menos, se me volvió a hacer una mancha y empezó a caer otra vez. Y era como que iba mutando. Si se me hacía una manchita en la cabeza, se caía el pelo de la cabeza. Si el pelo de la cabeza crecía, se me caía el de la ceja. O si empezaba a recuperar las cejas, perdía las pestañas. Y así fue durante 3, 4 años, hasta que al último se vuelve a caer todo el pelo de la cabeza. Yo ahí ya era como que lo tomaba de otra manera. Como te dije, en determinado momento de mi vida
empecé a ver las cosas diferentes y me empecé a relajar. Sí, voy a destacar que por más que uno lo tenga, no te voy a decir que lo tengo superado, sino que lo acepté y que aprendí a vivir con eso, sí tuve mis crisis, mis altos y bajos. Fue cuando tenía 21, 22 años que empecé a tener el problema de que volver a usar la peluca, y cada vez que tenía que salir, que eso se lo voy a estar eternamente agradecida a Cristian, que también cada vez que caía tenía una mano tendida, ha sido un guerrero nato al lado mío. Era, vamos a tal lado, bueno, espera, 2 horas antes delante del espejo, prepararme, no sentirme cómoda, era como que ya no lo vivía igual que antes, era como que quería despojarme de eso, pero a la vez, lamentablemente, seguía necesitando la aceptación. Y ya de adulta, ¿viviste algún episodio como los que nos contaste en la infancia y en la adolescencia? ¿O de adulta era solamente, que no es poco, la mirada del otro? ¿Querés que te cuente la cantidad de apodos que tengo? El trabajo... Vos te reís, mirá, esto habla de un empoderamiento también, ¿no? Pero, o sea que de adulta también, el adulto... Hoy día, lamentablemente la sociedad está muy, muy lastimada en ese sentido. No toman conciencia del daño que causan, y siempre trato de buscar cuál es el sentido. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que aún siendo adulta se ríe de otro y de una enfermedad? Porque podés reírte, qué sé yo, de una forma de vestir, pero de una enfermedad. O sea, ¿qué tan sano estás vos para reírte así? Sí, Mari, mucho después. ¿Y hoy te sigue doliendo de la misma forma? No, hoy lo veo totalmente diferente. Hoy no me hacen daño a mí, se están haciendo daño ellos solos, ellos mismos. Me están demostrando a mí lo importante que soy para ellos. Inventame un apodo, perdés tiempo, no ganas nada, no me lastima más. Al contrario, mi alopecia es mía y me enseñó muchísimo. Y más allá de que fue una carga para mí muy grande, también estoy agradecida de haber pasado por lo que pasé. Porque sin esto, yo no hubiese conocido la cantidad de gente que conocí. Y no hubiese tenido la fuerza que hoy tengo para sobrellevar un montón de situaciones. A mí la alopecia me enseñó a valorar. Tengo en mi vida las personas que quiero tener. Tengo una amiga, hermana del corazón, que la amo con toda mi vida y que es capaz de todo por mí. Tengo la persona que quiero a mi lado, tengo mi familia, y los que no están, los tengo siempre acá, porque han sido y han marcado mi camino, me han ayudado. Sin ellos yo no lo hubiese podido hacer. Entonces, reíte todo lo que quieras. ¿La venciste? ¿Qué pasó hoy? Que te encuentro así, con pestañas, cejas, pelo, ¿eh? No sé si la vencí. Puede que vuelva, pero no me importa. No me importa, Mari. Yo soy esto. Con o sin alopecia, yo soy Virginia Belén Lambertuzzi. Y sí, hoy tengo, y estoy feliz, pero... Es loco, porque vos decís,
Bueno, ¿y qué pasó? Y finalmente encontraste. No, no hay una respuesta. O sea, viene y se va, no hay una respuesta, pero tu búsqueda continúa, porque me contabas que seguís con ganas de encontrar esa respuesta. Siempre, siempre uno, o sea, las respuestas son necesarias. Yo no me dejo de hacer preguntas. Son totalmente necesarias. Sigo sin encontrarlas. Yo, como te dije, todo lo que logré fue mérito de mi mamá, de su investigación, de su tenacidad y de mi paciencia. No hay alguien que me haya dicho, Virginia, vos tenés esto, toma esto y en determinado momento, no. ¿Alguna vez compartiste esta experiencia con alguien que haya vivido lo mismo? ¿Una mujer con alopecia? No, todas las personas que me he encontrado fueron todas bajo tratamiento oncológico, que eso también es algo que necesito decir. En algún momento de mi vida hubo 2 personas con tratamiento oncológico que se acercaron a mí para preguntarme qué peluca usar. Y mi pregunta fue, ¿es necesario? ¿Es realmente necesario? ¿A vos estás peleando contra un cáncer y te está importando lo estético? Pasa muchas veces por una cuestión de seguridad y de comodidad, no de importar, pero en 5 o 6 meses te vuelve. No gastes en usar ese tiempo. Pero por otro lado también entiendo el tema del cambio, del choque. Yo por ahí lo viví diferente porque era muy chiquita, pero yo todos los días de mi vida que me sacaba la peluca y me miraba a un espejo, veía ese choque y veía ese cambio y me golpeaba. Nunca te acostumbraste. O sea, tu búsqueda habla de que nunca te acostumbraste. Dijiste, estabas en que querías tener tu propio pelo. Sí, y lo sigo queriendo. Si tengo que volver a usarla, voy a volver a usar. No, como te digo, yo no bajo los brazos en esta. Pero no es hoy en día el uso de una peluca o no lo primordial para mí. ¿Cómo te explico, Mari? Yo sí, si me decís, Virginia, porque lo quiero hacer, porque necesito hacerlo, porque necesito encontrar la respuesta. En algún momento todo lo que hice o lo que haga o lo que me va a llevar a una respuesta. Hoy no la tengo, pero no quiere decir que la deje de buscar. Y honestamente espero que algún día alguien me pueda decir, Virginia, vamos a ver esto, pero que realmente haya un interés, porque no lo encontré nunca. En ningún médico que he ido he encontrado la respuesta de decir, vamos a buscar, vamos a intentar, vamos a probar. No, es psicosomático, psicológico, inmunológico, y ahí quedan, se cierran en eso. Y yo no sé que no es eso. Sos muy fuerte, Vicky. Mira que compartir todas estas experiencias, apenas una voz cortadita, y contarla con esa fortaleza, ¿crees que te la dio la experiencia? ¿Crees que son las cámaras? ¿Qué pasa? Porque la sensibilidad en algún lado está, el dolor, uno no sé si lo entierra, lo lleva, lo aprende a convivir con todo esto, ¿no? El dolor está, siempre está. El miedo está. Como te digo, yo no te voy a decir que lo tengo superado. Yo sigo llorando. Yo sigo sufriendo. Pero muchas veces uno tiene que guardar eso en un cajoncito y abrirlo para decir, ustedes me enseñaron a ser fuerte. A mí el miedo, el dolor, el sufrimiento me enseñó a ser fuerte. Incluso me contabas vos que durante mucho tiempo era tu carta de presentación, digamos. Conocías a alguien y lo primero que le decías, mirá, hoy me vas a ver de tal color el pelo, mañana de otro. Sí, era mi carta de presentación. Era como decirte,
yo soy así, yo soy esto. Me ha pasado que hubo gente que dijo que no se juntaba conmigo porque la mamá le decía que no se juntara conmigo porque era contagioso. En este episodio yo tenía que aclarar. Y, y eso fue, te digo la verdad, fue zarandeando bastante. Fue zarandeando bastante y fue dejando a mi lado las personas que tenían que estar a mi lado. Y te encontrás con muchas cosas, Mari. Yo te digo, fue resumir 29 años, pero hay infinidades de cosas que yo te podría contar, de situaciones que te quedas helado, yo no puedo entender, no lo puedo entender, no puedo entender cómo una persona reacciona de determinada manera ante esta situación. Una vez en un consultorio médico, una mujer prácticamente se me larga a llorar, yo tenía pañuelo en la cabeza, porque como te digo, pasé por todos los estilos. Y había ido a una consulta con el médico y tenía un pañuelo en la cabeza y esta mujer prácticamente se me larga a llorar. Porque pobrecita, me imagino lo duro que debe ser estar en un... Y no, señora, yo no tengo cáncer, no estoy bajo tratamiento oncológico. Y era necesario explicarlo porque vos ves el sufrimiento del otro. Y no todo pasa por eso. Y no todo pasa por si usás pañuelo, por si usás vincho, por si usás peluca. En el año 2016 a mí me vuelven a operar, porque a todo esto a mí, hace 5 o 6 años atrás, se me había vuelto a caer. Y la iba piloteando con alguna vinchita, con el pañuelo. Me había cansado de las pelucas. Y en el año 2016 me operan de una obstrucción tubárica y también termina siendo una cirugía bastante grande. A los 2 meses me operan de un quiste en un ganglio y otra vez el proceso y el crecimiento después de la cirugía. Entonces, ¿es psicológico, es psicosomático o hay algo que no estamos encontrando? Y después de esa cirugía tuve otra vez, como te digo, son altos y bajos, tuve otra vez el crecimiento, volvió a caer, volví a usar peluca, encontré una peluca súper linda, pelo natural, importada, símil, que no se nota que son pelucas y qué sé yo, listo, la pruebo. Tienen una vida útil. Y ahí fue cuando dije, se me termina y listo, no compro más. ¿Cuántas tuviste? ¿De qué colores? ¿Y con rulos o lacio? ¿Y dónde están? ¿Descartarlas qué es? ¿Guardarlas o tirarlas? Hay un montón que las terminé tirando porque ya era tanto lo que las usaba que se destruyeron, porque la verdad pasa eso. Y hay otras que las tengo ahí amontonadas, el pedo. Yo en algún momento de mi vida dije, voy a tener un ropero con todos los cabezales y todas las pelucas acomodaditas. ¡Mentira! Mentira, me las sacaba y lo último que quería era tenerlas dentro de un ropero para mirarlas. Mentira. Llegué a tener, si no pierdo la cuenta, entre 10 y 15. Hay toda una moneda ahí, Te contara. Es más, después de la última, antes de decidir no usar más, me había puesto a investigar a ver cuál era la próxima que me iba a comprar y creo que fue eso lo que me llevó a desistir. Hablábamos de 45, 50 mil pesos. Es una locura, que estoy hablando de 2 años atrás. Yo dejé de usarla definitivamente en noviembre del año pasado. ¿Ya tenías ahí tu pelo, venía creciendo? Poco, y con una vincha, con un pañuelo, la iba piloteando. Y también hay una realidad, el hecho de que usara la peluca llevaba a que mi cuero cabelludo termine ahogándose. Entonces, si había alguna posibilidad de que el pelo crezca, no lo estaba dejando, porque el tener tapado todo eso todo el tiempo, el trabajo, el estar todo el día con la peluca, mientras yo estaba en mi casa, listo, bárbaro, pero
eso llevaba también a que haya un retroceso. En el comienzo de la nota decías, van por caminos paralelos lo que viví, que nosotros dijimos bullying, que es claramente bullying, y lo hablábamos también en el encuentro que tuvimos, que decíamos que el gordo debe sufrir lo mismo, el flaco lo mismo, el alto, cada uno lo sufre de distinta manera, lo afronta de distinta manera. La pregunta final es, ¿tu pelea o el aprendizaje van de la mano con la alopecia o van de la mano con lo que provoca socialmente la alopecia? ¿Qué es lo que más, la mochila más pesada? La mochila más pesada para mí fue lo social, fue la sociedad. Es imposible separarlos para ver mi crecimiento, para ver de qué es lo que realmente me llevó a aprender y a crecer y a tomarlo hoy en día de esta manera. Es difícil. Pero sí, lo que más me afectó y lo que más necesité cambiar fue lo social. Por eso mismo yo creo que uno se inclina a buscar las pelucas, porque uno Claro. intenta encajar y te terminás dando cuenta que no es la solución. Porque yo te lo dije, sea lo que sea que te pongas, si ya te marcaron, si ya tienen ganas de reírse, lo van a seguir haciendo. Es hasta que vos te aceptes así, como de vos decís, ¿no? Totalmente, es así. Que ya no importa si el otro te acepta o no, con peluca, sin peluca, con pelo, sin pelo, gorda o flaca, es como uno termina aceptándose. Es que el que te quiere te va a aceptar como sos, como vos te aceptás. El que te ama te acepta como vos te aceptás. Y tengo la suerte de tener todo eso. Bueno, increíble. La verdad que contar estas experiencias durísimas. Yo generalmente cuando hago estas notas me contengo porque yo no quiero generar nada en el otro, pero Vicky, inclaudicable, se nota que hay un crecimiento enorme y son 20 y pico años de vida para contar y lo hemos podido resumir un montón. Si usted quería tener alguna respuesta, no la tenemos a la respuesta. Seguimos en la búsqueda, es un blanco esto en la medicina. ¿Tengo mensajes? A ver, ¿cómo anduvimos? Más de 120. Más de 120 seguidores para un domingo que lo dedicaron. Bendiciones, dice Liliana. Celeste dice, felicidades Mari, saludos a Vicky, la quiero mucho. Nati dice, tan bonita siempre, Nati Dreyer. Chiti dice, bien ahí, hermosa nota. La seño. A ver si habrá sido importante la señor Chiti. Tengo el mejor recuerdo de ella, con su manga de papanatas, la adoré. Así era tratado, digamos, el resto, los que eran niños en ese momento. Me parece que ahí no, sí en la adolescencia y en la adultez cuando uno es más consciente, ¿no? Pero no había posibilidad de seguir de cargada con la señora Chiti. No, olvídate qué carga, miedo. La adoré porque era una de las personas que realmente me contenía y la sigo adorando. Sí, fue la primera que me nombró, por eso me tomé un ratito. Cali dice, abrazo Vicky, Karina, bendiciones, conozco de cerca todo lo que hicieron, siempre para adelante. Cecilia, mi mamá, los jóvenes están dándonos verdaderas lecciones de vida, felicitaciones por tanta valentía. Y esto porque mi vieja sabe que nosotros con Kiki y con Valle cuando nos planteamos las entrevistas dijimos, vamos a apuntar a los jóvenes, porque parece que si no, siempre los que tienen historias para contar es la gente que tiene más años, que por supuesto las tiene, pero los jóvenes, si nos están dando las lecciones de vida. Ailén dice, vamos Vicky para adelante, con mucha fe. Nati dice, eso te hizo más fuerte y más grande, con mayúscula. Lore dice, la sociedad es tan cruel, la discriminación existirá siempre, no hay empatía para con el otro. Julieta dice, cuánta resiliencia Vicky. Otra vez Julieta, admirable. Maca dice, cuando la sociedad pesa más que la mismísima enfermedad. Nati dice, hermosa. Lore dice, muchas veces las madres sabemos más que los médicos. Bueno, es un caso Genia Vicky, dice Giselle. Lili dice, la sociedad no mira sus defectos y acusa los defectos de los demás. Aplausos, corazones.
Lili genia, dice Cali. Claro, porque esto va en secuencia de lo que vamos hablando, ¿no? Patri dice, cuánta valentía, tremenda mujer. Ángeles dice, genia Vicky, el amor hace milagros, dice Nati. Bravo Vicky, cuánta fortaleza, dice María Alejandra. Uy, cuántos mensajes. Jorgelina dice, cuánta fortaleza Vicky. Esa es la actitud. Belén dice, una excelente persona Vicky, tuve la oportunidad de compartir momentos con ella y es una persona con mucha luz, una excelente persona. Caro dice, sé muy fuerte Vicky. Cali dice, conocí a Vicky en una etapa de su vida y sé de su bondad y valentía. Quiero a su familia, aunque no nos frecuentemos. Ailén dice, Vicky, sos un ejemplo de vida, tus elecciones son heroicas, te apoyamos, una gran mujer, a seguir adelante, de parte de Claudia y Eduardo y toda su familia. Estamos siempre con vos. Roxana dice, te quiero mucho, cuña. Ale dice, me emociona muchísimo, me da un nudo en la garganta, te admiro por tu fuerza y tenacidad, por tu búsqueda incansable, y esa gente que alguna vez te hizo tanto daño debería pedirte disculpas. Seguí con la misma actitud, Vicky. Vero, las mismas experiencias te llevan a tener esa fortaleza que está. ¡Qué grande! Mercedes dice, ejemplo a seguir, gran mujercita y guerrera. Mono Macario dice, hay un dicho que dice, sé perseverante y verás, siempre con fe, Virginia, todo lo mejor para vos y familia. Claudia, Virginia, mi princesa, es una luchadora y una personita especial para mi vida. Y nos dice, pásenselo, sí, se lo estamos leyendo, ¿Sigo? Sí, ¿no? Quisiera yo saber de quién nos tenemos que cuidar, porque quien fue capaz de sacarle la peluca es un ser de temer, dice Nati. Yo creo que aquel que nos tilda de tal o cual manera lo hace desde un lugar de absoluta inferioridad. ¿Qué decía todo esto? Ahora me llora. ¿Cómo te digo? Y te yo que no quiero llorar y ahora tengo toda la tos encima, pero la gente, mirá esta vuelta, Vicky. Soy una bendecida. Realmente, un agradecimiento enorme y desde el corazón. No esperaba esto, tampoco lo busqué y acá estoy. Gracias a todos y los abrazo fuerte, es mi forma de devolver, y si en algún momento a alguien yo siempre digo, si cometí errores, si fallé, este es el momento de pedir disculpas y de dar las gracias. Gracias a todos. Gracias a vos, Vicky. Vos sabés que yo siempre tuve ganas de hacerle una nota a Vicky. Y uno por esas cosas de la vida va dejando pasar el tiempo. También somos conocidas hace un montón de tiempo, tuvimos tiempos de más cercanía, jugamos al vóley, un montón de cosas. Y dije, es ahora. Y yo le escribí, yo no tengo temor, ¿no? Porque de última me decía que no y listo, ya está, pasa con todo el mundo. Y vos que me dijiste, creo que este es el momento. Tal cual, fue automático. Leí escuché, me dice, hola, soy la Mario Castelo. ¿Es necesario que te presentes con esa voz? Pero sí, es el momento. Te dije automáticamente que sí porque lo necesitaba. Lo necesitaba. Que sirva es lo que más nos sirve a nosotros también, ¿no? Pero que les sirva a ella, que les sirva a ustedes que están del otro lado, que nos sirva a todos a repensarnos también, ¿eh? Porque no es, seguramente hay que repensarse qué actitud nosotros tomamos frente a estas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué palabras usamos para hablarle al otro? Y pensar en cuánto lo podés herir al otro, porque hoy se habla mucho de empatía, pero tenemos poco de empáticos, todos, nos metemos todos en la bolsa, y muchas veces puede ser de una forma intencional y maliciosa, y otras veces uno no se da cuenta. ¿Cómo lo solucionamos? Pensando cómo al otro le puede afectar mi mirada, mi palabra, mi reacción. Por eso yo decía, la alopecia, si se quiere, trae como consecuencia lo otro que tenemos que pensar con la historia de Vicky, que es el bullying, de tanto que se habla de bullying, que es cómo nos comportamos como sociedad. Y la verdad, seguimos haciendo notas de una gran apertura de corazón, de alma, de poder compartir entendiendo esto, el objetivo que es que sea de servicio, si se quiere, este tipo de notas, que dejen algo, no solamente vengo, cuento mi historia,
si se quiere hago catarsis, no, tiene que servirnos a todos y creo que lo vamos logrando. Otra vez gracias, la recontra abrazaría, después ustedes nos van a criticar que nos abrazamos porque no podemos estar cerca, así que no nos vamos a dar codazo, así. Gracias a Fede, a Ceci, a Kiki, a Valle, estamos todos re emocionados y yo estoy feliz porque sé que le hizo bien y porque sé que lo que ustedes escribieron a todos nos movilizó un montón, pero más a Vicky, porque esta vez recibe la caricia y no el golpe. Gracias a la Cooperativa Agrícola, a la Cooperativa Eléctrica, a GEVAL, a Industrias Montecor, a Suri Agronegocios, a la Municipalidad de Montebuey también. Quiero agradecer a todos los que nos dijeron sí, porque estos vivos van a seguir. Y si hay alguien del otro lado que siente que su historia va a ser también tan de servicio como esta y va a ser de utilidad, tiene que contactarse, porque a veces uno no lo piensa y puede existir. Y si no, serán contactados de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Más de 170, y sabés todas las reproducciones que va a haber después por los vivos de la directa en Facebook y en Instagram. Hasta la próxima.